Señoras y señores diputados, buenos días, señor consejero, señor director general. Efectivamente es un informe extenso y, por tanto, en 10 minutos va a ser un poco difícil poder valorar los puntos, elementos positivos del informe y elementos, si no negativos, por lo menos elementos cuestionables. Pero sí me gustaría, al inicio, hacer una valoración breve del contexto en el que se ha desarrollado el informe. Creo que es un informe que se hizo con poco tiempo. Los propios expertos lo reconocen. 15 días se visitaron un número de centros quizás poco representativos y, por tanto, eso tenemos que también tenerlo en cuenta a la hora de analizar el informe desde esa perspectiva, que ve una realidad de la educación canaria, pero creemos desde el Grupo de Nueva Canarias que no es un informe que contempla de manera extensa toda la realidad educativa canaria, que es una realidad amplia y compleja, por esa falta de tiempo fundamentalmente. También diría del informe que tiene aspectos, datos que no están actualizados. Me estoy refiriendo en concreto a las tasas a las ratios, por ejemplo. El informe utiliza las ratios del año 2009. Las ratios canarias han aumentado, según la estadística del propio Ministerio, de manera significativa a 12,8. Es la ratio más alta de todo el territorio junto a Melilla. Y esto es un elemento importante porque el informe intenta desmontar la idea de las dificultades de aprendizaje, usando como argumento que nuestras ratios son similares a otras comunidades. Yo creo que es importante que toda la sociedad sepa que las ratios canarias son las más altas de todo el territorio español. Y también el informe recoge datos de inversión no actualizados. No se recoge en el informe los recortes del año 2010 y 2011 y también se sacan conclusiones en materia de inversión, por tanto, que no son las reales. Echamos también en falta en el informe, porque así lo han denunciado, la participación de agentes sociales importantes, como son las asociaciones de estudiantes. UDECA denunció que no pudo participar en el informe y nos parece que la mirada de los estudiantes es una mirada importante para poder analizar la educación en Canarias. El informe además toca aspectos educativos que tienen que ver con competencias del Estado y que, por tanto, pues tendremos que relativizar lo que dicen, o incluso el informe habla de aspectos que tienen que ver con la condición de funcionarios, como da la impresión cuando lees el informe de que no entienden el sistema de los funcionarios públicos españoles, y por tanto también eso hay que ponerlo en un tintero. Y por último, la política de comunicación del informe. Yo creo, y no es algo que le achaque a la consejería, pero sí que la manera en la que se comunicó el informe, la manera en que se destacaron ciertas propuestas o ciertas valoraciones del informe, hizo que los medios de comunicación se hicieran eco y sacaran titulares que yo creo que nos alejan del objetivo que el informe plantea como muy importante, que es poner en valor a la educación. Y poner en valor a la educación es inexorablemente poner en valor al profesor, al docente. Flaco favor le hacemos a la dignificación de la imagen pública del docente si los titulares son cobran mucho, obtienen malos resultados y además tienen muchas vacaciones. Cuando hay países referentes en materia educativa como Finlandia que tienen vacaciones más largas. Por tanto, no es una cuestión de cantidad de tiempo, como el informe refleja cuando se lee con detenimiento, sino es una cuestión de calidad del tiempo que se invierte con los alumnos. Me parece, por tanto, que la consejería debe hacer un esfuerzo importante en estos 4 años. Creo que algo está haciendo, pero tiene que reforzar la dignificación de la imagen pública del docente y de la educación y utilizar instrumentos que tiene, como son las televisiones y las radios autonómicas, para sacar a la luz pública los magníficos ejemplos de buen hacer, de buenas prácticas que se desarrollan en los centros públicos canarios. Eso me parece, además, que lo podemos hacer. En cuanto a la financiación, yo quisiera decir que el informe pone en evidencia, y es algo que hemos sacado aquí todos los grupos parlamentarios, cuando ponemos en entredicho si la financiación es importante. Informes previos de PISA han dicho siempre que existe un umbral mínimo de inversión, que por debajo de ese umbral es difícil obtener buenos resultados o casi imposible, que por encima de ese umbral sí tenemos que gestionar bien los recursos públicos. Y Canarias está por debajo del umbral, tanto si analizamos en la inversión por alumno como si analizamos el porcentaje del PIB o si analizamos el porcentaje del PIB per cápita. Y eso que no contempla el informe el recorte de los 2 últimos años. Y un dato en educación infantil y primaria, por ejemplo, en Canarias se invierte casi 2.000 euros menos que en España y que en la media de la OCDE. Y esto no es un tema baladí, porque además el informe recoge el bajo nivel social, económico y cultural de la población canaria. Por tanto, ¿cómo podemos pedirle al sistema educativo canario mejores resultados o incluso
caminar hacia los objetivos de la OCDE cuando tenemos una población y una familia con un bajo nivel social y educativo, con un bajo nivel cultural y además invertimos menos. Que alguien me explique cómo se puede mejorar ciertas cuestiones que plantea el informe que no pasen por recursos personales y recursos materiales, y eso todos sabemos que significa aumentar la financiación. Me gustaría destacar algunos aspectos del informe que creo que son muy positivos y que además han coincidido las personas que están, los agentes sociales que están participando en la Comisión de Educación. Tanto el Consejo Escolar de Canarias como los sectores sindicales que han pasado ya por la Comisión han destacado, al igual que el informe, que tenemos un sistema excesivamente burocratizado, que hay que desburocratizarlo, que el papeleo es excesivo y apunta además el informe en ese sentido la necesidad de menos decretos, menos normas y más orientaciones. En definitiva, algo que nosotros hemos defendido siempre desde Nueva Canarias, flexibilizar el sistema educativo. El desarrollo normativo canario hace rígido la norma básica. La cultura de la evaluación es un elemento que aparece en el informe y me parece tremendamente interesante. No tenemos cultura de evaluación en Canarias. La Consejería ha puesto en marcha durante años proyectos, acciones que se han retirado o no y nunca se han evaluado. El propio informe pone en cuestión los programas de refuerzo educativo y ahí sí que es importante la eficiencia y la eficacia del gasto. Ahí sí, es decir, ¿estamos gastando donde de verdad debemos gastar o estamos invirtiendo dinero buscando otras cuestiones? A veces, yo creo que en el pasado, cuestiones más de impacto mediático o de poner en valor que el gobierno hacía algo, pero realmente estamos obteniendo algún resultado. Yo creo que ahí sí que hay que avanzar hacia la cultura de la evaluación. La descentralización del sistema también lo pone en evidencia el informe. Nosotros siempre hemos defendido la necesidad de descentralizar el sistema hacia los municipios y hacia los propios centros, que también lo pone en evidencia el informe. Perdón. En cuanto al alumnado y a los aprendizajes, nos parece muy importante que el informe ponga en evidencia la necesidad de detectar de manera precoz al alumnado con dificultades de aprendizaje, porque en la medida en que lo detectemos de manera precoz, podremos poner en marcha acciones para ayudar al alumno a superar las dificultades. Pero el informe carga las tintas en la habilidad del profesor para detectar la dificultad. Nosotros pensamos que esa habilidad mejorable a través de la formación del profesorado no es el problema. El problema es que cuando la dificultad de aprendizaje se detecta, el sistema no dispone de medios ni de recursos en el aula para darle una respuesta. Y podemos poner muchos ejemplos de lo que hemos hecho en estos últimos 3 años que va en contra de poner recursos en las aulas, como por ejemplo la desaparición de los desdobles en el aula, la desaparición de los profesores de apoyo, la falta de profesorado de PT a tiempo completo, de profesorado de pedagogía terapéutica o la eliminación de los centros de atención preferente, de los centros PROCAP, que tan buen trabajo estaban haciendo en las zonas con mayores dificultades. El informe además pone en valor 2 ejemplos, el de Ontario y el de Finlandia, donde si leemos con detenimiento lo que el informe nos aporta de qué hace Ontario o Finlandia para mejorar los resultados, es que nos encontramos que lo que ha hecho Ontario es darle dinero a los centros educativos para que contraten a profesionales especializados en la mejora del éxito, o lo que ha hecho Finlandia, o lo que hace Finlandia de manera habitual, y eso se tienen que enterar los canarios, es que los centros educativos disponen de equipos multidisciplinares, estables, donde hay trabajadores sociales, educadores, médicos, ATS, trabajadores sociales de los centros de salud que apoyan a ese alumnado que se queda atrás. Entonces no es una cuestión de detectarlo, porque lo podemos detectar, están detectados, les digo. La cuestión es ponerle medios para darle solución a los problemas. Estamos completamente de acuerdo con que la repetición es un lastre, es un fracaso del sistema. Cuando el otro día decía el presidente que en Canarias el fracaso había mejorado, se estaba refiriendo a la tasa de graduación en cuarto de la ESO, pero todos sabemos que el fracaso no solo se mide de esa manera. La repetición es un fracaso del alumno y del sistema, mejor dicho, del sistema. Y por tanto hay que disminuir esa tasa de repetición, que no significa que el alumno pase sin haber adquirido las competencias y las habilidades, significa poner recursos y medios para evitar la repetición. Currículum excesivamente rígido, academicista, no adaptado al contexto canario ni a la realidad social canaria. Creemos, de acuerdo totalmente con ese apunte del informe, que hay que insistir más en las competencias básicas. Los currículos tienen que estar orientados a la adquisición de competencias, menos contenido, como recoge el informe, y más tiempo para el desarrollo de las competencias. Pero desarrollar las competencias
supone un cambio metodológico y supone un cambio de mentalidad del docente, y tenemos que seguir profundizando en ese camino. Todavía los docentes canarios necesitan más formación y más tiempo para poder, de manera real, trabajar con este cambio metodológico que supone trabajar en competencias básicas. Apunta al informe un elemento interesante de reflexión que son las escuelas de verano. Creemos que tiene elementos importantes, favorecería la vida a la conciliación, favorecería también que el alumnado que se ha quedado o que no ha adquirido las competencias a lo largo del curso, sobre todo las competencias instrumentales como la lingüística y la competencia matemática, pueda a través de un sistema no formal adquirirla, y también plantea... Señora Hernández, lleva 10 minutos, dos minutos más. 2 minutos más y acabo. Plantea el tema de traer profesorado extranjero que podría ayudarnos a ese déficit que tenemos en Canarias, que es el déficit del manejo de los idiomas, si pudiéramos traer a profesorado. Nos parece una propuesta interesante. Hemos oído al director general que están trabajando en esa línea. La única cuestión es, y es una pregunta, de dónde vamos a sacar los recursos, y que esa financiación, en caso de que se ponga en marcha, yo he querido entender en algunas declaraciones del director general, don José Moya, que se van a poner en marcha o que están trabajando en esa línea, que no sea, por supuesto, en detrimento de las acciones que se hacen en horario durante el curso escolar. En el papel de la familia, el informe lo destaca de manera significativa. Creo que el informe apunta a cuestiones importantes en el tema de cómo atraer a la familia a los centros, y también nos apunta a una reflexión compartida de la sociedad y de los propios centros educativos de por qué la familia se siente intrusa en el centro, por qué la familia no se siente parte del funcionamiento del mismo. Y ahí todos tenemos que hacer una reflexión. Y yo también apuntaría que es difícil participar en algo sin formación. El área educativa, igual que el área sanitaria, es un área con bastante tecnicismo, y yo creo que eso dificulta la participación. Es una idea que lanzo. Y en cuanto al profesorado, plantea un tema que yo creo que hay que revisar, la linealidad de los sueldos. Parece que no es lógico, difícil de explicar que el aumento del sueldo de un docente vaya aparejado al tiempo que lleve en esa profesión, independientemente de lo que haya hecho con ese tiempo. Independientemente de si se ha formado, independientemente de si ha renovado pedagógicamente, independientemente de si innova en su aula. Por tanto, yo creo que eso es un tema que hay que revisar. Absolutamente en contra de vincular el sueldo a los resultados. Apruebo más, cobro más, porque eso es lo mismo que decir que el resultado es única y exclusivamente responsabilidad del docente. Por tanto, echamos abajo el resto del discurso. Me quedaría hablar del papel que juegan importantísimo los equipos directivos, los directores, el liderazgo pedagógico de los directores, que no es real en la escuela canaria. Los directores se convierten en burócratas, se convierten en cuidadores de pasillo y no ejercen el liderazgo pedagógico que la ley recoge y que es el ideal. Y acabo, señor presidente, discúlpeme diciendo que muy importante, como conclusión del informe, el pacto educativo que el informe recoge como propuesta de muchos agentes sociales. El informe deja claro, y eso es lo más positivo desde mi punto de vista del informe, la necesidad de un consenso y la necesidad de que toda la sociedad canaria se comprometa con la mejora del sistema educativo canario. Gracias.